Era la 1:30 de la madrugada. Los Pinos dormía. El presidente de México, Vicente Fox Quesada, descansaba en la cabaña presidencial, y por los jardines, entre las palmeras, caminaba un hombre de túnica blanca larga hasta los pies. Llevaba 2 cocos verdes en las manos. Avanzaba despacio. Rezaba en voz baja, repetía un nombre. Los soldados del Estado Mayor Presidencial lo miraban pasar, sin detenerlo, sin preguntarle nada, porque ese hombre tenía permiso. Lo había dado la primera dama, la señora Marta Sagún de Fox. Imagina esto: la residencia más vigilada del país, y adentro, caminando libre entre las palmeras a las 2 de la mañana, un santero cubano haciendo rituales pagados con el dinero de todos los mexicanos. Eso pasó. Lo documentaron 3 periodistas con nombres, fechas y testimonios. Y nadie lo desmintió con pruebas. Si esta historia te mueve algo por dentro, suscríbete al canal antes de que empiece, porque lo que viene no lo vas a querer perderte. El hombre se llamaba, o le decían, el Padre Campos, cubano. Complexión delgada, voz baja, siempre de blanco, con un collar de cuentas. Entraba a Los Pinos por las noches para hacer los trabajos que la primera dama le pedía: santería, ceremonias con cocos partidos, tarántulas vivas clavadas a fotografías de enemigos políticos. Todo documentado en 3 libros publicados entre 2003 y 2008. La argentina Olga Bornat, el mexicano José Gil Olmos y la investigadora Anabel Hernández. Ninguno fue desmentido. Marta Sagún, cada vez que le preguntaron, respondió lo mismo, sin comentarios. Pero aquí es donde todo cambia. Para entender cómo llegó ese hombre a caminar libre por los jardines de la presidencia, tienes que conocer a la mujer que le abrió las puertas. Marta María Sahagún Jiménez nació en Zamora, Michoacán, el 10 de abril de 1953. Educada por las hermanas teresianas. Católica estricta. A los 18 años se casó con un veterinario de Celaya llamado Manuel Briviesca Godoy. Lo que pasó dentro de ese matrimonio durante los siguientes 27 años lo contó ella misma en una carta enviada en 2003 a la Sagrada Rota Romana, pidiendo la nulidad religiosa. Alegó violencia doméstica, abuso físico y emocional. La nulidad se la otorgaron en 2005. Se separaron en 1998. Y cuando firmó el divorcio civil en el año 2000, ya llevaba 5 años trabajando para Vicente Fox. Primero en Guanajuato, después en la campaña presidencial. Obsesiva, metódica, inagotable, siempre cerca del candidato, anticipando lo que necesitaba antes de que él mismo lo supiera. El 29 de noviembre de 2000, Fox la nombró vocera de la presidencia, y el 2 de julio de 2001 se casaron por lo civil en la cabaña presidencial. 6 personas presentes, sin ruido. A partir de ese día, los empleados de Los Pinos empezaron a llamarla con un solo apodo: la jefa. No caminaba detrás del presidente como las primeras damas anteriores. Caminaba a su lado. Le tomaba la mano frente a las cámaras. Le susurraba al oído antes de que él respondiera preguntas. Lo que muchos notaron de inmediato fue eso: una primera dama que parecía tomar decisiones en lugar del presidente. Y lo que la propia Olga Bornat escribió después fue esto: que entrar en un terreno para el que la Constitución mexicana ni siquiera tiene nombre es la forma más rápida de escribir tu propia historia sin reglas. Los 4 hijos adoptivos de Fox lo notaron antes que nadie: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo, criados durante casi 2 décadas por Lilian de la Concha, la primera esposa del presidente. Llegaron a escribir una carta a su padre. Le describían lo que veían dentro de la residencia: los rituales, los hombres extraños de noche, los restos en los jardines por la mañana, cocos partidos, velas a medio quemar, restos de plumas. La carta nunca llegó. Exfuncionarios les dijeron que su padre no les iba a creer, que estaba demasiado enamorado, y los 4 la guardaron. El silencio también dijo demasiado. La primera consulta con el padre Campos fue en 1999, en una casa privada del sur de la Ciudad de México, antes de que Marta fuera primera dama, según José Gil Olmos, que tardó 4 años en investigarlo para su libro Los Brujos del Poder. El santero le pidió que escribiera en un papel los nombres de las personas que quería apartar del camino de Fox. El primero de la lista era el de Lilian de la Concha,
Le cobró 20,000 pesos por adelantado. Preparó una pócima y le dio una instrucción: 3 gotas diarias en el café del presidente, ni una más, ni una menos, todas las mañanas, sin que él se diera cuenta. Marta era la única que preparaba ese café. No lo dejaba hacer a la cocinera, no lo dejaba hacer al mesero. Lo preparaba ella misma, todos los días, durante 6 años. La pregunta es, ¿alguien lo sospechó antes de que terminara el sexenio? Porque quienes conocían a Fox desde antes coincidían. El hombre que entró a Los Pinos en diciembre de 2000 no era el mismo que salió en diciembre de 2006. El que entró era seguro, imponente. El que salió tenía la mirada más perdida, más dependiente. En las conferencias de prensa de los últimos años, cuando Marta no estaba al lado, Fox se quedaba suspendido buscándola. Los empleados más viejos de la residencia, los que habían visto pasar varios presidentes, decían entre ellos algo que nunca salió publicado: que a Vicente Fox lo habían amarrado. Después del matrimonio civil, el padre Campos dejó de visitar casas privadas y empezó a adentrar directamente a Los Pinos. Todos los días. Se fue a vivir a un departamento financiado con dinero del erario. Y según el cálculo conservador del propio Gil Olmos, el total cobrado con impuestos de los mexicanos supera los 50 millones de pesos. Pero el padre Campos era solo la primera capa. Lo que ocurrió después fue peor. A finales de 2001, los 3 hijos de Marta, Manuel, Jorge Alberto y Fernando Briviesca Sagún tenían entre 20 y 30 años. Sin carrera empresarial seria, sin experiencia. Y de un día para otro, su apellido valía diferente. El detalle que encendió las alarmas llegó de la boca del propio Manuel Briviesca. En 2004, en una entrevista grabada con el periodista Miguel Vadillo, director de Contralínea, Manuel dijo textual: «Te debo decir que sí. Mi hermano Jorge y mi tío Guillermo llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. La empresa Oceanografía estaba registrada en Veracruz. En abril de 2000, Hacienda intentó embargarla por una deuda de 21,130,485 pesos. Iba a desaparecer. Y justo cuando todos pensaban que ya había terminado para ella, el 20 de abril de 2001, el embargo fue cancelado. La deuda no se pagó. Simplemente desapareció. Y a partir de ese mes, Oceanografía empezó a recibir contratos de Pemex como nunca antes. Entre 2002 y 2005 firmó 32 contratos con la paraestatal. Su capital pasó de 1,500,000 pesos a 126 millones en menos de 4 años. 83 veces su valor original. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados documentó que esos contratos generaron más de 6,000 millones de pesos. Y el dictamen de enero de 2006 lo dijo claro: sí hubo tráfico de influencias de los Briviesca. Si te gusta entender lo que realmente pasa detrás de las cámaras, este es el canal. Suscríbete. Anabel Hernández documentó en su libro Fin de Fiesta en Los Pinos que los empresarios que querían contratos federales debían pagar entre el 10 y el 20% del valor, y que las joyas eran solo por entrar, solo por poder sentarse con la primera dama. Mientras tanto, Marta hacía giras por comunidades marginales, hablando en voz suave de los más necesitados. Pero las fotografías que la prensa empezó a publicar mostraban bolsas Louis Vuitton en aeropuertos europeos, vestidos Chanel de $15,000, relojes Cartier. Olga Bornat lo resumió con una frase: Marta llegaba a las barriadas vestida de Chanel y le hablaba a los pobres sobre la importancia de rezar mucho. Y aquí viene lo que más duele. Lilian de la Concha Estrada, la mujer que se casó con Vicente Fox en 1972, la que crió a los 4 hijos adoptivos, la que fundó la Casa Cuna Amigo Daniel. Cuando el divorcio civil llegó en 1991, Lilian seguía repitiendo una frase como oración: lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Creyó en esa frase hasta la noche del 2 de julio de 2000, cuando Fox ganó la presidencia y ella entendió que la reconciliación nunca iba a llegar. Durante los 6 años del sexenio, Marta la borró del relato oficial. Y según Bornat y Gil Olmos, los rituales del padre Campos siempre incluían el nombre de Lilian. No para hacerle daño físico, para borrarla de la memoria pública de México.
Lilian de la Concha murió el 1 de julio de 2020 a los 68 años, de cáncer, en el rancho San Cristóbal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el mismo rancho donde hoy vive Marta. La cuidó su hija Ana Cristina, quien anunció la muerte con una sola frase: por lo menos mamá ya no siente más dolor. Olga Warnat publicó La Jefa en 2003. Marta la demandó el 28 de abril de 2005. Desde ese día, según el propio testimonio de Warnat, empezaron los paquetes sin remitente, las llamadas en silencio, las cartas con palabras subrayadas, y un día llegó a su puerta un féretro pequeño con flores blancas y una nota: si no te vas, te vamos a matar. Warnat vivió 6 semanas bajo arresto domiciliario en un hotel de la Ciudad de México, del 6 de mayo al 17 de junio de 2005. En 2011 tuvo que abandonar México. Hoy vive en Buenos Aires. En 2019, las autoridades de Estados Unidos rastreaban a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Encontraron cuentas bancarias a su nombre por $87 millones y al rastrearlas, la versión que empezó a circular en medios serios como Infobae y Sin Embargo era que una cuenta vinculada a García Luna estaba asociada al nombre de uno de los hijos de Marta Sahagún. García Luna fue declarado culpable en febrero de 2023 de 5 cargos relacionados con narcotráfico. Cumple más de 30 años en una prisión federal de Estados Unidos. Es el funcionario mexicano de más alto rango condenado por colaborar con un cártel. Esa parte del expediente sigue parcialmente sellada. La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en el sexenio de Fox por 184.300 millones de pesos. Entre 2011 y 2014, en pleno sexenio de Peña Nieto, una empresa vinculada a los Briviesca recibió 3.576 millones más del erario. Ninguno de los 3 hijos ha pisado una cárcel mexicana. Manuel hoy es dueño de restaurantes en el Bajío. Fernando fue diputado federal entre 2012 y 2015 y delegado federal de la CEP en Guanajuato. Marta tiene 73 años. Vive entre el rancho San Cristóbal y San Miguel de Allende. Sigue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y cuando alguna periodista logra acercársele, responde siempre lo mismo: no tengo nada que decir, mis hijos son inocentes. Vicente fue un gran presidente. Eso es todo lo que dice. Y ese silencio, viniendo de quien viene, dice más que cualquier declaración. Si llegaste hasta aquí, escríbelo en los comentarios. Cuéntame dónde estabas la noche del 2 de julio del año 2000. Cuéntame qué pensaste la primera vez que viste a Marta Sahagún en televisión. Esta comunidad existe para que historias como la de Lilian de la Concha y la de Olga Warnat tengan el espacio que la prensa rosa nunca les dio. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien también merece conocer la verdad detrás de los rostros que vimos en nuestras pantallas. Hasta pronto.